En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. En el día de hoy, nuestro programa número 25, comentando, leyendo y buscando a Cristo en las páginas del segundo tomo del Pentateuco, el libro de Éxodo, escrito por Moisés inspiradamente mediante el Espíritu Santo. Hoy, con la gracia del Señor y la luz del Espíritu Santo, leeremos y comentaremos a partir del capítulo 22 del libro de Éxodo. Recuerden, amigos y amigas, que estamos leyendo en los capítulos 20, 21, 22 y 23 las leyes que le fueron dadas a Moisés de parte del Señor en el monte Sinaí, leyes que debía el pueblo de Israel cumplir, obedecer, y que para tal efecto se comprometió por tres veces, declarando: todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Hemos visto hasta este momento leyes sobre o contra la idolatría en el capítulo 20, versículos 22 al 26, un primer cuerpo de mandamientos después de los 10 mandamientos, leyes, repito, contra la idolatría, capítulo 20 de Éxodo, versículos 22 al 26, luego un segundo cuerpo de leyes sobre los esclavos, capítulo 21 del 1 al 11, un tercer cuerpo de mandamientos de leyes sobre actos de violencia, desde el 21:12 hasta el 25, donde fue mencionado la famosa ley del talión, y desde el 21:26 hasta el 36, un cuarto cuerpo de leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, donde pudimos apreciar en los programas anteriores cómo un amo, a pesar de ser amo y a pesar de tener esclavos que eran objetos de su propiedad, no podía tratarlos como se le ocurriera y no podría ejercer actos de violencia sobre ellos indiscriminadamente. Luego entonces ahora un quinto cuerpo de mandamientos, de leyes, en el capítulo 22, que es lo que nos convoca en el programa de hoy, leyes sobre la restitución, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. 22 de Éxodo, del 1 al 15, tenemos leyes relativas a la restitución, lo cual tiene por objeto enseñar que hay algo más allá del perdón. Muchas veces nuestros actos pecaminosos exigen y requieren una reparación o una restitución. Son leyes que, en términos generales, protegen o resguardan el derecho de propiedad, y cuando ese derecho de propiedad se transgrede, entonces no es suficiente solo ser perdonado, sino que se requiere también la restitución. Este es el quinto cuerpo de leyes que recibió Moisés después de haber recibido los 10 mandamientos, que ya hemos advertido que tienen un lugar especial dentro de todas las leyes divinas. Este es un quinto cuerpo de mandamientos y que tratan entonces este aspecto de resguardar el derecho de propiedad de un israelita o de una persona humana en general. Así que eso es lo que nos convoca el capítulo 22, desde los versículos 1 al 15,
y pido paciencia porque no puedo evitar ir leyendo mandamiento por mandamiento, porque, como les he reiterado en los programas anteriores, creo que, aunque sea por una vez, hay que pasar por estos versículos y conocerlos, y leerlos uno por uno, saber que están en la Biblia, que existen, y que son de una sabiduría, y que son de una revelación de la justicia de Dios tan hermosa, aun cuando no era todavía una revelación plena y perfecta como la que veremos cuando Dios manifieste su gloria y su naturaleza y su amor y su voluntad a través de Jesucristo. Sin embargo, son para la época un tremendo avance de tipo cultural, espiritual y mental. Así que, amigos y amigas, eso es lo que nos convocará en el día de hoy. Y antes de comenzar la lectura, tenemos como invitado especial a nuestro programa de hoy. Vamos a centrarnos en un solo himno, un himno antiguo, muy cantado por el pueblo cristiano, especialmente por el pueblo chileno pentecostal, y que quiero que lo escuchemos en dos modalidades. El cántico, el himno se titula Pecador sin esperanza. Y lo que pretende decir la letra de este cántico es que tú, pecador sin esperanza, hay una buena noticia para ti. Jesucristo te ama a ti. Esa es la esencia de este cántico, y la escucharemos primero cantada por el cuarteto Asaf, para que conozcamos cómo un mismo himno con la misma letra puede ser interpretado de distintas maneras, para distintos contextos y, por qué no decir, para distintos gustos también. Así que en una primera versión escucharemos el himno Pecador sin esperanza, interpretado por el cuarteto Asaf. yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús
yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Sí, yo sé que la sangre de Jesús es eficaz. Pecador sin esperanza. Nosotros sabemos, y lo sabemos no solo intelectualmente, lo sabemos por experiencia, que la sangre de Jesús es eficaz para limpiarnos de todo pecado. Allí estaba entonces este hermoso himno, el 236, Pecador sin esperanza, interpretado por el cuarteto Asaf, en una versión distinta, una de las tantas formas de interpretar un hermoso himno. Luego escucharemos ese mismo himno, pero en otra modalidad, y también hermoso, por supuesto. Bien, amigos, procedemos a la lectura del capítulo 22 del libro de Éxodo, donde tengo el privilegio de leer para ti alguna parte de la escritura que a lo mejor nunca has leído ni nunca has escuchado, pero que ahora vas a tener la oportunidad de oír cómo doy lectura y escuchar algunos comentarios al respecto. Dice el capítulo 22, versículo 1. Voy a leerlos en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que es un poquito un español más comprensible para todos nosotros. Dice: si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja robada. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, aquí hay una diferencia, su muerte se considerará homicidio. O sea, hay una circunstancia donde matar al ladrón no es homicidio, y otras circunstancias donde sí matarlo constituiría un homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Noten entonces que aquí lo que se está resguardando es el derecho de propiedad, pero también se está exigiendo la restitución. Por eso que este párrafo podríamos titularlo Más allá del perdón, o otra forma de titularlo podría ser Cuando el perdón no es suficiente. Aquí estamos hablando de leyes que obligan a restituir. Continúo, versículo 4. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituir lo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en pasto seco, y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya apilado o algún campo sembrado,
el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Ahora, si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces. Recuerdan que tenemos leyes respecto de, ese fue el consejo que le dio Jetro, el suegro de Moisés, a Moisés, que constituyera jueces. Así que en el caso que si no se atrapa al ladrón, el dueño de casa deberá comparecer ante los jueces. Y hay aquí un dato bien interesante, porque también puede literalmente o como alternativa entenderse comparecerá ante Dios, ¿ya? Así que comparecer ante los jueces es comparecer ante Dios, porque los jueces son una institución establecida por el Señor. Entonces dice, comparecerá ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En otras palabras, que el dueño de casa no es responsable de la pérdida de los bienes de su amigo. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Versículo 10. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo, un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. Hasta allí entonces, leyes sobre la necesidad de restituir, que lo hemos titulado Más allá del perdón, o también lo podríamos titular este párrafo, Cuando el perdón no es suficiente. Las leyes de este capítulo tienen por finalidad la protección de la propiedad, así como las leyes anteriores protegían la vida de las personas. El énfasis está en la necesidad de restituir el daño ocasionado a los bienes de una persona cuando aquel que hizo el daño fuese hallado culpable o responsable. El sentido de estas leyes es que el perdón en estos casos no es suficiente. La restitución es necesaria. Hay pecados que generan deudas. Atención con esto. Hay pecados que generan deudas. En estos casos, el perdón es insuficiente. Las deudas deben ser pagadas o resarcidas. Así lo testificó el publicano Zaqueo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Zaqueo, dirigiéndose a Jesús, le dijo, una vez que experimentó la salvación,
Dijo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Por qué esta decisión de saqueo? Porque él era un principal entre los publicanos, entre los cobradores de impuestos. Una persona despreciada por los judíos porque trabajaba para el Imperio Romano recaudando impuestos de los judíos para el imperio. Y seguramente él muchas veces había defraudado a sus compatriotas, cobrando más de lo que correspondía. Pero noten ustedes que él, una vez que experimenta la salvación, él entiende no solo que ha tomado la decisión de dar a los pobres la mitad de sus bienes, porque seguramente tenía una conciencia que se había enriquecido ilícitamente, sino que si a alguien he defraudado, ¿no?, o estafado, entonces le voy a devolver 4 veces la cantidad que corresponda. Esto lo dijo como resultado de haber experimentado la salvación. Vamos a decir así, era el fruto del perdón. Él había sido perdonado. Jesús le había dicho, hoy ha llegado la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo. Y él, como evidencia, como fruto del perdón de una persona perdonada, él entiende entonces que debe restituir. Las deudas deben ser pagadas de todas maneras, y eso lo sabía muy bien este hijo de Abraham. Entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual de esta escritura que hemos estado leyendo? Es que la escritura, de manera anticipada, en figura, aunque son mandamientos, ya hemos dicho, literales, reales, que tenían que practicarse, sin embargo, en su sentido profético, tipológico, nos dejan una gran enseñanza. Y esta es que ni siquiera el perdón de Dios nos exime a veces de las consecuencias de nuestro pecado. Repito, que ni siquiera el perdón de Dios nos exime a veces de las consecuencias de nuestro pecado. Y por eso la necesidad de restituir. Y a veces, vamos a decir así, de tener que sufrir a pesar del perdón. El perdón es una cosa, pero las consecuencias del pecado son otra distinta. Muchas veces son otorgados el perdón y la salvación. No obstante, aún así, debemos cargar con enfermedades, con problemas económicos o incluso pagar con la cárcel o con la muerte. Si tú has alcanzado la salvación y el perdón del Señor, pero fuiste una persona alcohólica, que destruiste tu hígado y tu organismo con la bebida alcohólica, a pesar de la salvación y del perdón, es probable, porque el Señor también te puede sanar, pero es probable, y muchas veces ocurre así, que vas a tener que cargar con las consecuencias de tu pecado, con el daño a tu salud, cargar con la enfermedad. Y si alguien, un asesino, fue salvo y a lo mejor está siendo perseguido por la justicia por ese asesinato, pero lo alcanzó el perdón y la salvación, seguramente una vez salvo y perdonado, tendrás que comparecer ante la justicia, a lo mejor entregarte tú mismo y entonces asumir las consecuencias. Y allí te acompañará la iglesia, te acompañará a pagar esa deuda, pero ya salvo y perdonado. Y así, etcétera, etcétera. Esto es una verdad importante de tener en cuenta y de reconocer. En este sentido que estamos hablando, podemos decir que el pecado jamás es neutro.
ni tampoco el perdón divino neutraliza sus consecuencias. O sea, el pecado siempre acarrea consecuencias. Así que en ese sentido el pecado nunca es neutro, y el perdón divino no neutraliza sus consecuencias. Seguramente ninguno de nosotros osaría dudar del perdón divino otorgado a Saulo de Tarso, por ejemplo. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos, los metió a la cárcel, les dio de latigazos, consintió de varios de ellos que fueran asesinados, que fueran lapidados. Y ninguno de nosotros tendría la osadía de decir que Saulo de Tarso no fue perdonado. Sin embargo, durante su vida cristiana, el apóstol Pablo fue objeto de las mismas persecuciones que él había infligido a otros. Y esto me hace pensar en esta ley que es universal y que es creacional, que dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De tal manera que se cumple esto de que lo que uno siembra, sea por la razón que sea y bajo las circunstancias que sean, en esta vida se cosecha lo que se siembra. Quiero que preste atención a este texto, como está dicho de manera muy perfecta. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, eso mismo que sembró. De la misma manera como cuando plantamos cebollas, lo que cosechamos no son tomates. Si plantamos cebollas, cosechamos cebollas. Entonces acá el texto está diciendo eso mismo. Si tú sembraste discordia, prepárate a cosechar discordias. Si tú robaste, prepárate para ser robado. Si tú calumniaste, prepárate para ser calumniado. Si tú envidiaste, prepárate para ser envidiado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará o cosechará. Esta es la lección de este párrafo, ¿no? Muy importante porque muchas veces, con nuestra propia salud espiritual, no es suficiente el perdón. Necesitamos reparar, necesitamos resarcir, necesitamos restaurar. Hay cosas que devolver. Hay que devolver lo prestado, lo que se tomó prestado. Hay que devolver lo que se ha hurtado. Muchos pecados, además de ser pecados, son delitos. Son delitos para la justicia civil, para la justicia de un país, además de ser pecados. Entonces, cuando tratamos el pecado, la Iglesia, en el nombre de Jesucristo, puede conferir perdón, o el creyente puede obtener perdón del Señor por su gracia y su misericordia. Pero la parte que ese pecado además es delito, como por ejemplo la violación, no solo es un pecado, es un delito. Y por lo tanto, esa parte que lo constituye para la sociedad civil un delito requiere de ser tratado también en los tribunales de justicia de una nación, no solo ante el tribunal de Cristo, sino también ante los tribunales de justicia. Ese es el punto, ¿no? Esa es la importancia de estas leyes que hemos leído acá para la época de Israel, Antiguo Testamento, pero que extrayendo la enseñanza más universal para todos nosotros, tiene que ver entonces con esto que hemos comentado, que a veces ni el perdón es suficiente porque se requiere la restitución.
Alabado sea el Señor, que el Señor nos conceda gracia en esto para tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que corresponde, ¿no? Amén. Muy bien, amigos, hagamos aquí un alto. Una vez más les dije que íbamos a escuchar nuevamente este mismo himno, que en los himnarios pentecostales tiene el número 236, titulado Pecador sin esperanza, pero ahora precisamente en la versión pentecostal. Quiero aclarar a nuestros oyentes, a nuestros amigos y amigas de otros países, Venezuela, Colombia, Argentina, que en Chile, quiero comentarles la situación de Chile, hay dos iglesias pentecostales, pero que que provienen de Estados Unidos. Las Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios son iglesias pentecostales, pero de origen norteamericano. Y existe una gran variedad de iglesias pentecostales criollas que surgieron a partir del avivamiento que hubo en Chile el siglo pasado, 1909, y que surgieron y que son la gran mayoría del pueblo evangélico chileno, pueblo pentecostal criollo. Y ellos tienen una forma de cantar, lo vamos a ver ahora en esta forma de cantar los himnos, concretamente cantando himnos, una forma muy especial que ha dado mucho éxito al pueblo pentecostal, porque este tipo de música ha llegado al pueblo, ha llegado a la mayoría del pueblo chileno. Ha tocado porque son cánticos que despiertan mucho la emoción y tocan las fibras del corazón. Así que es una forma muy particular. No sé qué tan expandida y generalizada está en otros lugares del mundo, pero aquí en Chile ha sido, yo diría, el gran secreto para el éxito del pueblo pentecostal criollo chileno. Cantar al Señor en esta modalidad que espero que la disfruten, especialmente si eres un pecador sin esperanza. Jesucristo te ama a ti y sabemos, yo lo sé, y los hermanos lo saben, que la sangre de Jesús es eficaz. Adelante entonces con este hermoso himno. Esperanza,
Bien, amigos y amigas, ¿qué les pareció? Ese es el mismo himno cantado por el cuarteto Asaf, ahora interpretado por el pueblo pentecostal criollo chileno, con ese sentimiento, con ese corazón, con toda la voz, expresando esta gloriosa y preciosa verdad de que el pecador sin esperanza tiene esperanza en Cristo Jesús, que la sangre de Jesús es eficaz para lavar al más vil pecador y darle paz. Alabado sea el Señor. Bendecimos a todo el pueblo pentecostal chileno y el que exista en cualquier otra parte del mundo y que han tenido esta virtud gloriosa. Otra característica tremenda, que ellos recorrieron todas las calles de este país, pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad, calle por calle, recorriendo, gritando y cantando a viva voz por las calles con estos gloriosos instrumentos, cantando estas verdades gloriosas transformadas en música para el Señor. Así que felicitaciones a todo el pueblo evangélico pentecostal chileno. Gracias al Señor por ellos. Muy bien, continuemos, amigos, con el sexto cuerpo de leyes que están aquí en estos capítulos que estamos leyendo y que tiene que ver ahora con las responsabilidades sociales. Responsabilidades sociales. Desde el capítulo 22, versículo 16, hasta el capítulo 23, versículo 9. Allí tenemos entonces lo que podríamos agrupar estas leyes que vamos a leer como responsabilidades sociales, también muy interesantes cada una de ellas y que espero que las escuches con atención y luego haremos algún par de comentarios. Dice el 22:16: si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Es decir, que para esta época lo que correspondía era asumir lo que se había hecho, pagar la dote al padre, al padre de la virgen y tomarla por esposa. Aún si el padre se niega a entregársela, o sea, no estaba obligado el padre a entregarla como esposa, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. O sea, deberá pagar la dote aun cuando el padre no se la entregue por esposa. No dejes con vida a ninguna hechicera. Así como tiene una tremenda defensa de la hija virgen, asimismo una fuerte condena y una fuerte censura y castigo a una mujer que practique la hechicería debía pagar con su vida. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte, lo que hoy día románticamente se llama como zoofilia, ¿no? Amor a los animales, y que deberíamos más bien llamarlo con el otro nombre que es más descarnado pero que hace más sentido: bestialismo, ¿no? Bestialismo. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Qué bien nos viene este mandamiento para todos los pueblos latinoamericanos que estamos experimentando los efectos y las dificultades de la inmigración. Pero que sin embargo dice: no maltrates ni oprimas a los extranjeros. Acuérdate
acuérdate que tú también fuiste extranjero en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen, ¿qué cosa? Explotar a las viudas o a los huérfanos, y ellos me piden ayuda, claman a mí, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. O sea, tu esposa y tus hijos sabrán lo que es ser viuda y lo que es ser huérfano. Así que no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Versículo 25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. ¿Cuándo? Cuando prestes dinero a algún necesitado hebreo, algún necesitado de mi pueblo, dice el Señor. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Mira cómo Dios resguarda aquí los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué debe devolvérselo al caer la noche? Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor, pues soy un Dios compasivo. En la Reina Valera dice, porque soy misericordioso. Así que si Él está por haber tenido que entregarte su manto en prenda o en alguna cosa parecida, si no tiene el cuidado de devolvérselo, cuando Él esté pasando frío y clame a mí, yo que soy compasivo y misericordioso, voy a atender ese clamor. Así que devuélveselo al caer la noche. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Ya vimos en mandamientos anteriores que no solo a los padres no hay que maldecir, sino que aquí lo hace un poco más extensivo y dice a ningún jefe de tu pueblo. Respetemos las autoridades, no maldigamos, no blasfememos nunca contra Dios ni maldigamos al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Cuidado con eso, no te demores. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Del Señor, recuerden, gracias a la liberación de Egipto, pasaron a pertenecer al Señor todos los primogénitos de los seres humanos y de los animales. Versículo 31. Ustedes serán mi pueblo santo. Por lo tanto, no comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. No divulgues informes falsos. Estoy pasando al capítulo 23, versículo 1. Dijimos que estas leyes llegaban hasta el 23:9. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. Oh, qué bien nos viene esto en este tiempo. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Si ves a un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Aquí están los
Dios resguardando los derechos de los animales. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo, contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Versículo 8. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Y versículo 9. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Vuelve a reiterar, ahora, no opriman al extranjero. Anteriormente había dicho, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, y ahora en el 23:9 vuelve a reiterarlo, porque ustedes lo vivieron en carne propia, ustedes saben lo que es ser extranjero, porque fueron extranjeros en Egipto. Quisiera entonces leer un texto en el Nuevo Testamento que sigue un poco esta lógica de que tenemos que nosotros tener consideración con las demás personas. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, carta de Pablo a Tito, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales, le dice Pablo a Tito que le recuerde a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjate la actitud con que se nos está enseñando y exhortando aquí a la actitud correcta hacia toda clase de personas. ¿Y por qué? Dice Tito 3:3. Pablo le dice a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides que esas personas que hoy tú pudieras volverte violento y no ser amable con ellos, no te olvides que tú también estuviste ahí. Fuiste uno de ellos. También tú vivías en delitos y pecados como todos los demás y eras por naturaleza hijo de ira. Por lo tanto, si te recuerdas de dónde Dios te sacó, no difames a nadie, no seas pendenciero. Recuerda que tú también fuiste esa clase de persona. Y si ahora no es así, es por lo que dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y se manifestó su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuiste salvado por gracia, no porque eres mejor que los demás, no porque eras mejor que los demás. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Qué interesante leer estos mandamientos. Estamos teniendo una comprensión muy general, pero ver cómo la ley de Dios, cómo la voluntad de Dios es completa y cubre todos los aspectos de la vida humana. Aquí tenemos una revelación gloriosa del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y nos hace muy bien leer estos mandamientos que, si bien es cierto, nos condenan porque no somos
aptos para guardarlos en su totalidad a la perfección. Sin embargo, nos hacen pensar en un Dios, en el Dios que tenemos, un Dios maravilloso, verdaderamente justo, y que su santidad es realmente hermosa. Contemplamos la hermosura de su santidad en estos mandamientos y en estas leyes. Muy bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.